obligatorio, o sea, digo, ya si no puedan, sinceramente, ya pueden enviársela a la profesora por WhatsApp, pero siempre tienen que trabajar en la nueva plataforma del ministerio, digo. No es que te la mando nomás a la profesora y a la profesora por WhatsApp nomás, digo. No pretende tienen que hacer las tareas mediante esa plataforma. ¿Dónde? Eso fue lo que nos indicó ese día la directora. El cuadro negro. Ahí, vaya ahí, y en la esquinita hay esa flechita verde. ¿Esta? Salir del video minimizado. Ya, eso dale, dale. Ya. Me están tapando con la mano, no veo nada. Ya, ahí. Ya, ahí. Ahora ponga en la esquinita, en la parte derecha, en la esquina. Pero saque su mano. Sí. Puede indicar dónde mierda. Ya, en la esquina, parte derecha, arriba de la pantalla. Arriba, ya. Izquierda, derecha. Pero ¿cuál muéstrame con el teléfono? Pero no puedo, pues. Ahí hay unas opciones. Dice esquina, parte derecha. ¿Arriba o abajo? Ya, déjalo así. Arriba, grabar, dice, mira, grabar, dale ahí. ¿Le diste grabar? Ahí donde decía grabar, aquí, grabar. Pon el volumen. Dale, grabar. No. Déjalo así nomás. Pero, Pon el volumen. subile volumen. Pero si ahí dice grabar, pues, hija. Quiero ver si entraron el audio. Eso fue lo que quería hacer. Ya ahí. Ahí está. Ya. ¿Ya está grabando? Pero no oigo nada. No se oye nada, pero... Ah, ya, déjalo ahí entonces. Ya, colga, que estoy reunión. No me he enterado nada ahí por tu culpa. Otra vez. Mira, pues tú pones loco, loco. Bien, jóvenes, buenas noches. Buenas noches, Liz. Buenas noches.
como habíamos quedado en la anterior clase, vamos a respaldar las 3 o las 4 principales cuentas que son de pasivo. Primera cuenta que tenemos es obligaciones financieras, ahí ustedes lo pueden ver. ¿Qué estoy haciendo? Digamos, en obligaciones financieras estoy componiendo del saldo inicial, que era 1.319.169, y se ha debitado por pago de capital 1.331.963,79 y se ha abonado por 275.431,34. Y saldo final, según mayores, 252.637,39, lo que está en el balance. Entonces, el saldo inicial no tenemos por qué analizar, porque eso ya está auditado el año anterior. Lo que sí tenemos que analizar es los débitos y los créditos, o sea, el movimiento que ha tenido la cuenta, eso es lo que normalmente se analiza. Y he puesto un asterisco para ver cómo está compuesto eso, 1.331.963. No hay amortización de capital, o sea, pago de capital, por eso que se ha debitado por 524.879,35. Y se está reclasificando de corto a largo plazo, 807.084,44. Si ustedes se fijan en el balance, debe haber una cuenta que se llama obligaciones financieras a largo plazo o préstamos bancarios a largo plazo. Entonces, ese es el saldo. En este caso, ya no, cuando estemos viendo préstamos bancarios a largo plazo, ya no hay necesidad de ver, porque estamos viendo en esta hoja que de corto lo ha reclasificado a largo plazo. Y esa es la composición de los 1.331.963,79. Ahora, el de doble asterisco, 200.000 es el desembolso, porque están abonando desembolso, ha desembolsado 200.000, y de eso ha reclasificado a gasto 8.984, y también ha reclasificado los intereses, ¿no? Porque para llevarlo a gasto, ¿no? Entonces, intereses ha reclasificado por 56.446,98. Y la sumatoria es 265.431, lo que está en el mayor. En el tema de la reclasificación de intereses, ¿no? Estoy haciendo un cálculo global de intereses, ¿no? La fórmula del interés igual a capital multiplicado por la tasa por n es el tiempo y la base de cálculo es 360, ¿no? Reemplazando, ahí tendríamos el capital. Estoy determinando en base al promedio, o sea, el capital inicial teníamos 1.319.169, lo divido entre 2 para encontrar el promedio y me da 659.584,92. Y la tasa de interés es 8,5, dividido entre 100 da 0.085. Y por todo el año estoy devengando 365 dividido entre 360. Y llegamos a 56.843, según la auditoría. Y según el estado de resultado, ustedes pueden comprobar, si alguien me puede ayudar, en el estado de resultado los intereses alcanzan a 54.902, ¿no? Nos aproximamos, hay una diferencia de 1.941 que no significa nada eso, porque como estamos haciendo en forma global, no vamos a llegar exactamente a lo que contabilidad ha determinado. ¿Alguien me puede ayudar a ver en el estado de resultados, en los intereses bancarios, si efectivamente es los 54.902? A ver, ¿alguien me puede confirmar ese importe en el estado de resultado?
A mí me sale otro monto, le dice. No, no es que le sale, sino en el estado resultados tiene que estar. No tiene que estar. Ya. En el estado del resultado. 78,38 sale, dice. Está. ¿Cuánto? Intereses bancarios, ¿no dice? Ajá, intereses bancarios. ¿Cuánto? 26,078. No, en el estado de resultados, o sea, tiene que estar como, debe estar como gastos financieros, debe estar, a ver. Sí, por eso, intereses bancarios está 26,078, comisiones y gastos bancarios 24,011. No, estamos mal. A ver, ¿alguien podría confirmar? Sí, Licen, está bien. De la gestión Está bien, ¿no? Está bien, Licen. ¿Nos puede especificar bajo qué cuenta está? Dicen de la gestión 2019 o 20. La auditoría estamos haciendo a 2020, señorita. Sí, esa es la que veo, pero... 54,902. Está bien, ¿no? O sea, ese es el... Sí, está correcto, Luis. Operativo. Entonces, Sí, está ese monto, Licen. A ver, ya. permítame un ratito. Está... Con intereses bancarios está listo. 54,902,61. Ya, está bien. O sea, yo no... o sea, lo que quiero hacerles ver, yo lo he hecho un cálculo global. Y miren, nos aproximamos 56,843. Que hay una diferencia de 1941, eso no significa nada. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de nuestro análisis? De que el saldo de interés en este caso esté razonablemente expuesto en el estado de resultados, ¿no? No implica que tendríamos que llegar al mismo saldo según contabilidad. Cuidado que hay auditores que quieren llegar exactamente a lo que contabilidad determina y no es así. Y es más, por ejemplo, en este caso, estamos manejando en forma global, en mayores, según contabilidad ha ido, mes a mes ha ido amortizando, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una forma de probar, digamos, ¿no? De comprobar, ¿no? Casi llegamos a establecer una pequeña diferencia de 1941, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué no podemos llegar a exacto? Porque el capital estoy trabajando con promedio. Si yo trabajaría con capital, digamos, correcto, tendría que llegar a los 54,902. Pero no puedo, porque tendríamos que hacer mes a mes, porque la empresa ha ido pagando mes a mes, ¿no? Entonces, para no perder mucho tiempo, los auditores lo manejamos en forma global y nos acercamos. Ustedes pueden ver ahí, ¿no? Que nuestro objetivo es comprobar si la cuenta está razonablemente expuesta, ¿no? Y de eso trata, digamos, respaldar. Esta hoja tiene la referencia de F1, que va a ser el respaldo de la hoja llave F. Aquí en el saldo de los 252,000 estoy diciendo que está yendo a la hoja F, ¿no? Y en la hoja llave hay que colocar que está en F1, ¿no? Entonces, en trabajo realizado, suma verificada, verificado cálculo de intereses, verificado con documentación de soporte, ¿no? Prácticamente al hacer este análisis estamos analizando lo que es préstamos bancarios corto plazo y largo plazo, porque el largo plazo lo ha segregado. Esto también les hago notar lo siguiente, que en la práctica normalmente las empresas contabilizan en el préstamo en largo plazo y de largo plazo segregan a corto plazo, pero aquí la empresa lo que ha hecho es ha llevado a corto plazo y luego está segregando a largo plazo, ¿no? O sea, está haciendo al revés. No está mal, ¿no? Pero normalmente las empresas contabilizan a largo plazo y luego segregan porción corriente corto plazo, ¿no? Entonces,
Entonces, recuerden que los 807.000, por ejemplo, en el balance debe estar los 807.044,44, ¿no? 807.084,44, ¿no? Que son préstamos bancarios a largo plazo, ¿no? Entonces, estamos ya viendo dos cuentas al hacer este análisis, ¿no? Ya no necesitamos por qué ver los préstamos bancarios a largo plazo. Ha sido una reclasificación de préstamos bancarios corto plazo. Entonces, eso sería en cuanto a las obligaciones financieras. Ahora pasaríamos, esto es F1, tendríamos que ver F2, que es, no recuerdo exactamente, a ver, vamos a ver. Ahí teníamos F2, que está referido a cuentas por pagar socios. O sea, en este caso hemos identificado que a Patricia se le debe 114.218,36, a Muera se le debe 21.278 y a Enrique 151.120,97. Haciendo un total de 286.618,3, ¿no? Entonces, normalmente las cuentas por pagar socio no amerita mayor análisis, porque si ellos han prestado dinero a la empresa es porque la entidad requería efectivo, ¿no? Y como le decía en la anterior clase, que cuando hay préstamos, en este caso como cuentas por pagar socios, normalmente yo sugiero que se capitalice el patrimonio, porque a no ser que la empresa tenga que devolver, ¿no? Pero normalmente en la práctica, esto por pagar socios, ellos al final determinan capitalizarlo, ¿no? Llevarlo al patrimonio. Pero para eso tiene que haber una autorización. No, en auditoría lo importante es identificar, ¿no? Eso es importante porque alguna vez a mí me han preguntado, a ver, cuentas por pagar socios, pero ¿a quiénes se debe? ¿A quiénes? ¿No? Entonces, siempre hay que identificar, ¿no? Para que en algún momento hay preguntas y tenemos que responder, ¿no? Y esa es la composición, 286.618,03, ¿no? Ese es el respaldo F2. Después veríamos lo que es proveedores, ¿no? Proveedores, es un solo proveedor, así que no creo que tengamos problemas. Ahora vamos a ver. Sí, F3 proveedores por pagar. Tenemos a Joyería Tous, Sociedad Anónima, por 112.286,52. ¿No? Ese es el único proveedor, Joyería Tous, Sociedad Anónima. A esa empresa se le debe los 112.286,52. Ahora, les decía, cuando hay proveedores hay que determinar una muestra y enviar una carta de confirmación, no a todos, sino a los
principales proveedores. Como en este caso es uno solo, entonces vamos a tener que confirmar, por eso estoy colocando la letra C, significa confirmado, ¿no? Entonces yo les voy a mandar el modelo de confirmación de proveedores para que ustedes puedan hacer la carta de confirmación, y eso es como evidencia de que hemos efectuado un procedimiento de auditoría que es confirmar el saldo, ¿no? Entonces, normalmente en proveedores hay que enviar carta de confirmación para que ellos nos respondan si le debemos 112.286, ¿no? Entonces, de esta manera se va respaldando. En realidad, el respaldo va a ser la respuesta, digamos, ¿no? Del Joyería TOW Sociedad Anónima, ¿no? La respuesta implica ya el soporte o el sustento, digamos, del trabajo, ¿no? Lo importante es efectuar la confirmación. Después tenemos la otra cuenta, que es cuentas por pagar diversos. Ahí tenemos las cuentas por pagar diversas, con referencia de F4. Y el importe más significativo de 65.718,47 se le debe por trámite de importación agencia despachante de aduana, JC, ¿no? A esa importadora, a esa agencia despachante de aduana se le debe, porque como esta empresa importa, entonces debe los 65.000, ¿no? Y también a Keila Melissa Ramírez, 21.455,60. Y a Vivian Piorola, 35.400. Y a Alejandra Peña, 21.233,18. En cuanto a los apellidos, lo he cambiado, por eso que un poco, si en alguna parte ustedes encuentran con diferente nombre, y lo he cambiado los apellidos para que no haya problema, ¿no? A ver, les comento eso porque lo he cambiado el nombre. Hace unos semestres atrás un ex colega y amigo me llamó y me dijo que estaba utilizando su nombre en una empresa como cuentas por cobrar, y yo no debo a nadie, ¿no? Entonces yo le había explicado que seguramente en esa empresa él está como deudor, y por eso que salió, digamos, su nombre. Entonces yo le expliqué que era para fines de enseñanza únicamente, no tenía otro objetivo. Entonces me dijo que en lo posible no utilice su nombre, porque no, y en algunos casos puede ser homónimo, por ejemplo. Entonces, por eso que yo lo cambio el nombre, o sea, no solo el nombre, sino el apellido, lo cambio para que no haya susceptibilidad, porque a veces algunos piensan de que al colocar como deudores les puede afectar, y no, pero por eso les decía yo al principio que esto hay que siempre mantener en reserva, porque a ninguna empresa pues no le va a gustar utilizar información, ¿no? Ni a mí me va a gustar que utilicen mi información de la empresa. Entonces, siempre tratando, digamos, de fines solamente de enseñanza, no hay otro interés, digamos, que yo tengo de utilizar mal los nombres, nada, por el contrario. Entonces, razón por la cual he cambiado algunos apellidos, ¿no? Y no se extrañen, digamos, ¿no? Porque para evitar cualquier susceptibilidad, digamos, ¿no? Entonces, ese es el detalle de cuentas por pagar diversas, que tiene un saldo de 143.807,25, ¿no? Y trabajo realizado, suma verificado o cotejado con mayor y balance general. Y el importe de los 143 está yendo a la hoja F, ahí en la hoja llave están los 143.807, ¿no? Y
y la C significa cotejado con mayor y balance general, ¿no? Entonces, eso serían las 4 hojas que tendríamos que adjuntar después de la hoja llave de cuentas por pagar. Y no vamos a ver, solamente les dije que vamos a ver previsión para indemnizaciones, ¿no? Y al ver previsión para indemnizaciones, ustedes mismos se van a dar cuenta, lo vamos a ver lo que es las obligaciones con el personal. Se trabaja con la planilla de sueldo, entonces ahí va a saltar lo que es las obligaciones con el personal. Si bien no vamos a analizar, pero ya al ver la previsión para indemnizaciones, ya uno tiene que ver el total de la planilla, ¿no? Y después ya pasaríamos a patrimonio. ¿Alguien me puede confirmar? ¿Alguien se ha enterado de que hay un nuevo plazo, creo? ¿Alguien está enterado? No sé, lo vi, sí que alguien está enterado del ¿cómo se llama esto? La última fecha de entrega de notas estaba previsto, si bien recuerdo, hasta 18 de agosto. ¿No? ¿Alguien está enterado? Parece que no sé dónde he leído, pero decía hasta septiembre. Primeros días de septiembre, creo. Hay rumores, Lisa, pero no sabría confirmarles si sí o no. Pero en alguna parte he leído, decía, hasta 2 de septiembre, creo, ¿no? Sí, dicen, creo que por el tema de las elecciones se va a ampliar las clases. Sí, Pero no está aprobado todavía, ¿no? Creo. Sí, eso, pero más probable, ¿no? Probablemente, porque también creo que va a haber otra vez retiro. Sí, ya está confirmado, ya retiro. Bueno, eso ya, ¿cómo se llama? ¿Cómo les puedo decir? Pues, no sé pues si les favorece a ustedes o no, no sé. Porque la verdad pues no debería haber ya retiro, pero no, lo manejan políticamente, ¿no? Ese es el tema. Bueno, sí. Lo manejan políticamente y no académicamente, ¿no? Porque no sé en qué semestre ha sido mi materia, retiraron y estaban aprobados, ¿no? Y yo dije, bueno, nadie... Lice, una pregunta, ¿usted ya terminó de revisar todos los exámenes? Claro que sí. Claro. ¿Y qué tal le pareció las notas? Hay buenas notas y hay malas también. O sea, es normal, ¿no? O sea, hay buenas notas, o sea, 90, 80, 70, están más o menos. He sacado los aprobados es más del 50%, entonces quiere decir que el que está pasando clase va a aprobar, pues no, o sea, y el que no pasa clase, el que no entra, el que no es muy informal, ellos son los que tienen a veces problemas, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien ni idea pues de cómo determinar la muestra, digamos, ¿no? Entonces, justamente yo he preguntado determinar la muestra, entonces, es difícil, pues, ¿no? Si no pasa clases, ¿no? Entonces, lo que yo siempre sugiero, digamos, a mis estudiantes es que una vez que uno agarra el hilo y hay que seguir, si se suelta, ahí está el problema, ¿no? Y yo les puedo testificar, o sea, cada semestre, ustedes saben que se corta y retomar las clases, ¿no? Al mismo nivel, al mismo ritmo, cuesta. A mí me cuesta, ahora no sé si eso pasa a todos, me cuesta retomar las clases al mismo ritmo, digamos, de avance,
Y la pregunta es, ¿qué pasa, digamos, si el alumno no pasa clase, a veces pasa? Me imagino que está más perdido, pues, ¿no? Porque cuesta retomar. O sea, si a mí me cuesta retomar agarrar el hilo, digamos. Y peor al estudiante, pues. Entonces, en eso uno tiene que ya ser responsable, ¿no? Porque de lo contrario, no es que, por ejemplo, cada quien, pues, no es responsable, digamos, de cómo toma la materia. Y a veces echamos la culpa al profesor o a la universidad, echamos la culpa a las autoridades, y no es culpa de uno. Yo les digo eso por experiencia, porque yo sigo pasando clase, ¿no? Por ejemplo, a ver, un ejemplo le voy a decir. Yo hice la maestría en la Gabriel y también hice un diplomado en la Universidad Mayor de San Andrés, pero no en La Paz, aquí, porque la Universidad Mayor de San Andrés tuvo convenio con una universidad española y el diplomado en tributación se llevó aquí en Santa Cruz. Y en ese diplomado aprendí más que en maestría. No porque los profesores son malos o porque lo que pasa que cuando hice el diplomado lo he tomado con mucha responsabilidad. No me faltaba de clase, llegaba puntual, he hecho seguimiento al 100%. En cambio, en la maestría no lo he tomado con esa seriedad. Y debido a esa situación, medio que como que no fue, digamos, a lo que yo podía aprender, digamos, de la maestría, o de la maestría yo debería aprender más que del diplomado. Entonces, ahí uno se da cuenta que mucho depende cómo uno lo toma la materia, ¿no? Ya sea con responsabilidad o muy informal, ¿no? Entonces, ahí yo les puedo testificar de que no, a veces echamos la culpa a los profesores, echamos la culpa a la universidad, etcétera, y no es así, es uno mismo, ¿no? Ahora, obviamente, habemos algunos profesores que nos faltamos mucho o mandamos a los ayudantes, ¿no? Eso pues va en desmedro, digamos, de la calidad de enseñanza, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, desde que soy profesor en la Gabriel, nunca he mandado ni una clase al ayudante, digamos. Ahora, si he tenido ayudantes, ellos pueden pasar clases por separado, pero y eso implica de que tampoco yo doy calificar los exámenes a los ayudantes, nada por el estilo, ¿no? Lo califico personalmente y ahora tengo errores, sí, sin duda, pero no creo que sobrepase más del 5%, ¿no? Y eso es lo que pasa, o sea, mucho depende de cada uno, si realmente lo toman la materia con interés o es que por aprobar simplemente, aunque con 51, dicen algunos, ¿no? Aunque póngame 51, ¿no? Y la verdad, pues no. Aquí, por ejemplo, yo siempre manejo la lógica de que yo no me voy a la máxima nota, 100, 90 o 10, sino siempre me voy con la media, digamos, ¿no? Porque del peor o del mejor se puede esperar todo. Entonces yo me quedo con la media. Y ellos son los que defienden, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, cada semestre en laboratorio hay unos 15, más o menos 15 a 20 estudiantes, lo agarran el hilo y esos son los que me defienden, digamos, porque se dan cuenta que cuando se van a dar cuenta, cuando ya estén haciendo auditoría, ahí se dan cuenta y dicen, sí, le dicen, me ha servido lo que nos enseñó, no del todo, pero fue una base, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los testimonios que dicen los que ya trabajan, ¿no? Y no he tenido problemas. ¿Por qué? Porque mis compañeros no sabían ni referenciar los papeles de trabajo, etcétera, ¿no?
Bien, entonces, jóvenes, la próxima vemos previsión para indemnizaciones y el patrimonio, ¿no? Después ya veremos, tengo previsto incorporar la parte del informe de auditoría, que eso es, sí o sí hay que verlo porque ha sido modificado el informe de auditoría y actualizado, si se quiere, entonces hay que ver el nuevo formato del dictamen. Y eso, ¿por qué les digo, jóvenes? Yo a veces voy a los puestos nacionales o voy a los bancos. Hay auditores todavía que siguen presentando los dictámenes con el modelo anterior. Entonces, ¿qué implica eso? Que no está actualizado. Porque ya hace 2 años ya se modificaba el modelo del dictamen y hay un nuevo formato y hay que manejar la parte conceptual. Eso es lo que más me preocupa a mí, ¿no? La parte conceptual, ¿no? Por ejemplo, cómo reconocer un dictamen es sin salvedad, cómo reconocer que el dictamen es con salvedad, y cuando es un dictamen negativo y cuando es con abstención de opinión. Y si no sabemos reconocer como auditores, es un problema serio, digamos. Entonces, cuando uno ve un dictamen, tiene que saber reconocer si ese dictamen es con salvedad, negación o abstención de opinión o dictamen limpio. De eso trata, digamos. Eso es lo que yo quiero un poco enfatizar, ¿no? Ustedes sepan cómo reconocer un dictamen, ¿no? Con salvedad, sin salvedad y negación y abstención. Son 4 tipos de dictamen, ¿no? Ok, jóvenes, entonces vamos a ir respaldando lo que es la previsión para indemnizaciones y de ahí pasamos a patrimonio. Ya. No, el movimiento de la empresa en el patrimonio no es mucho, así que lo vamos a hacer rápidamente, ¿no? Lo que pasa es que en la práctica hay empresas con bastante movimiento en el patrimonio y eso implica, digamos, mayor análisis, mayor trabajo, pero en este caso no hay mucho movimiento. Lo único que tenemos que comprobar es que la empresa haya actualizado correctamente el capital, las reservas y resultados acumulados, ¿no? Y también, si hay algún movimiento, tenemos que ver sí o sí, ¿no? De qué trata ese movimiento. Bien, jóvenes, nos vemos el día martes o lunes, el lunes, ¿ya? ¿Qué pasó? A ver. Sí. ¿Ya? Nos vemos el lunes. Estamos bien. Está bien. Ya, licenciado. Yo les paso estos archivos para que ustedes puedan adjuntar a la hoja llave. ¿Ya? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches.